a muchos mecanismos y formas alternativas de destrucción, pero sin embargo no se logró erradicar de manera definitiva o completa al agente infeccioso que lo ocasionó. Entonces, esta forma determinará un intento persistente, muchas veces frustro, de eliminar a este agente o a este germen. Otras formas son la hipersensibilidad retardada, que vamos a verla inclusive asociada de alguna forma en la respuesta de la inflamación crónica granulomatosa. Forma que identificamos en especial la asociación de la infección persistente con la hipersensibilidad retardada, que lo vamos a observar en el caso de la tuberculosis. Entonces, en esas circunstancias encontraremos esta forma de respuesta y muy especialmente la inflamación crónica granulomatosa, repito. Otras formas son las incluidas entre las respuestas inmunológicas anómalas. Encontraremos formas anómalas de respuesta inmune, como las de hipersensibilidad, como las enfermedades autoinmunes o las alergias que están incluidas dentro de unas formas de hipersensibilidad, como la hipersensibilidad de tipo 1. La exposición prolongada a agentes tóxicos potenciales, exógenos y endógenos, algunas partículas de sílice o algunas otras partículas que pueden ingresar de manera traumática en el organismo, también a su vez podrán determinar estas diferentes formas de respuestas. Bien, entonces, para que cuando se presenta alguna de estas diferentes causas, los mecanismos involucrados estarán dados de alguna manera como consecuencia de que ese estímulo, ese agente infeccioso, persiste, como dijimos en el primer grupo de las causas, ¿no? Y como persiste, también determina una respuesta inflamatoria y una lesión patógena sobre el tejido o las células. También durante la inflamación crónica, como consecuencia de esta respuesta, se involucra la respuesta celular y también la de mediadores químicos, que comentamos ya también para la inflamación aguda. Pues estos mediadores químicos involucrados van a provocar una actividad, en este caso incrementando la permeabilidad vascular, que de todas maneras va a generarse porque de este modo va a permitirse la salida de mayor cantidad de células y también de proteasas plasmáticas, el flujo vascular y también la incorporación de nuevos elementos celulares que ya van a ubicarse de manera más prolongada y con una vida media también más prolongada que el neutrófilo, que tiene una mayor vida media. En esta respuesta inflamatoria también, y esto determinará que el tejido pueda generar un incremento en cuanto a su volumen, participarán también una proliferación de otras células, como las células parenquimales, las que están determinando el tejido fundamental, el órgano principal, y muchas veces dentro de ellos participan las células epiteliales, pero pueden ser algunas otras células estromales o del tejido conectivo también. Y las células de soporte, nuevamente los fibroblastos, o la proliferación de vasos sanguíneos, ¿no? La angiogénesis que se va a presentar. De tal manera que esto, la injuria, la persistencia de la liberación de mediadores químicos con las consecuencias que ello trae y que ya comentamos, así como también la proliferación de numerosos elementos celulares estromales o mesenquimales. La respuesta inflamatoria de la inflamación crónica obedece a la presencia, dijimos, de anomalías en la respuesta inmunológica, de la presencia de elementos injuriantes de manera persistente. Estos elementos incluyen a bacterias, virus y parásitos, apoptosis, que también desencadena una respuesta inflamatoria y que por consiguiente, en este caso, la presencia de los neutrófilos van a determinar un mecanismo de compensación en función de controlar a esta respuesta inflamatoria, es decir, genera una respuesta antiinflamatoria.
También puede presentarse a nivel genético ya una anomalía en el sentido de que se determina que los mecanismos de control estén disminuidos en cuanto a su presencia e influencia, determinando a su vez que el extremo opuesto de los mecanismos proinflamatorios predomine, determinando una prolongación de esta respuesta. Las lesiones traumáticas, el cáncer y otros factores pueden determinar también a su vez una permanente respuesta inflamatoria. Es decir, todo este conjunto de elementos pueden inducir que la respuesta inflamatoria persista en el tiempo. Ya esto lo hemos comentado. En la respuesta inflamatoria crónica habrá algunas características morfológicas distintivas. Y es, repito, la presencia de células mononucleares. En ese tejido inflamado encontraremos presencia de células mononucleares y que incluyen, entre estas, las más importantes, a los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Dijimos, la otra característica era, también repetimos, la destrucción del tejido y finalmente la reparación del tejido. Las células que intervienen en la inflamación crónica son varias. Hemos mencionado algunas de ellas que se distinguen fundamentalmente, pero difícil es poder excluir algunas otras. Y tampoco vamos a poder excluir a las células de la inflamación aguda como los neutrófilos. Pues los neutrófilos también van a poder participar. Como dijimos hace un momento, en periodos de mayor actividad inflamatoria, en el caso de la inflamación crónica que ya hemos denominado como inflamación crónica activa, o en el caso de algunas circunstancias particulares, como por ejemplo la osteomielitis crónica, que es un proceso de muy larga data y que se caracteriza principalmente como elementos celulares, ya no necesariamente a los mononucleares, no. La célula característica de la osteomielitis crónica es el neutrófilo. De tal manera que en algunas formas de inflamación aguda, como en el caso de la osteomielitis crónica, de la inflamación crónica como la osteomielitis crónica, pues encontraremos neutrófilos durante un largo tiempo, durante un largo periodo. Pero los otros elementos que incluimos son los monocitos, cuando están aún circulantes en los vasos sanguíneos, y los macrófagos cuando ya han salido del vaso sanguíneo. Incluyen a los linfocitos, células plasmáticas, células dendríticas que cumplen el papel de células procesadoras de antígenos y presentadoras de antígenos también, y los fibroblastos, que principalmente van a intervenir ¿en qué momento? En el momento de la reparación tisular. Aquí tenemos el origen de los macrófagos, que van a tener una variedad de ubicaciones y de presencia en cuanto a su morfología y su función, ¿no? Van a haber algunas características. Aquí estamos viendo en un frotis de sangre periférica a la izquierda, y las otras dos formas son macrófagos a la microscopía electrónica de transmisión, en una forma inactiva y en la forma activa del macrófago. Están también los linfocitos, muy característicos de la inflamación crónica, y también, como se señala ahí, importantes en la respuesta inmunológica y en las respuestas mediadas por células, donde van a intervenir también de manera importante. Estas producen y sintetizan algunas sustancias como las denominadas citoquinas, en un tiempo denominados linfoquinas. Cuando intervienen los linfocitos, van a intervenir durante diferentes momentos, fundamentalmente en la inmunidad de tipo adaptativo, y allí intervendrán los linfocitos T como también los linfocitos B. Y cuando intervienen, usualmente esto genera una prolongación de la respuesta inflamatoria, ¿no?
muchas veces los linfocitos que están allí difícilmente se autolimitan en cuanto a su proliferación y papel que van a cumplir en este foco de la respuesta inflamatoria. Más bien determinará que esta se haga más y más intensa y se haga más persistente. Van a intervenir diferentes tipos de linfocitos, creo que por aquí están, y muy en especial los linfocitos de CD4, que es un subtipo de linfocitos, los cuales a su vez tienen otros subtipos, como las células TH1, que van a sintetizar interferón gamma, que va a activar a macrófagos por la denominada vía clásica de la activación de los macrófagos. Las células TH2, que secretan interleuquina 4, 5 y 3, que a su vez van a reclutar, van a invocar a otras células como los eosinófilos, que están y estas formando parte de la forma alterna de activación de los macrófagos. Los macrófagos, vamos a ver más adelante, se activan por la vía clásica o por la vía alterna, ¿ya? Entonces ahí están, H1 interviene en la vía clásica y los H2 en la vía alterna. Mientras que las células TH17 van a secretar la interleuquina 17 y algunas otras más, pero principalmente la I17. Estas inducen la secreción de quimioquinas reclutantes de neutrófilos y de monocitos, o sea, pueden intervenir en una y en otra forma. Me refiero a la inflamación aguda y a la inflamación crónica. Los linfocitos en general van a ser de tipo células B, van a ser de células T. Estas intervienen como células efectoras o regulatoras. También están las células, una variante de ellas, las células NK, citotóxicas, natural killer, y otras células nulas. Las células plasmáticas se originan de un linfocito B que es activado y estimulado para producir dentro de la respuesta de inmunidad adaptativa, sintetizar inmunoglobulinas. Los fibroblastos, que dijimos también eran otras células que intervienen, estas están dentro de la matriz que van a estar a la expectativa de proliferar y sintetizar algunos de los elementos que van a intervenir en la angiogénesis, como también en la reparación del tejido. En el proceso de cicatrización, por supuesto, que eso lo van a ver muy en especial cuando, no sé si el día de mañana o la próxima semana, me parece que el día de mañana, hablen sobre la reparación tisular. El fibroblasto interviene de manera muy, muy importante en ello. Y los macrófagos son elementos muy importantes para esta respuesta inflamatoria. Los macrófagos están interviniendo de manera importante, pues tienen una ubicua disposición y distribución en el organismo. Cuando intervienen en la respuesta inflamatoria crónica, van a participar produciendo mediadores inmunológicos e inflamatorios, que van a controlar de manera activa los mecanismos proinflamatorios fundamentalmente. También en la regulación de la respuesta de los linfocitos a los antígenos, provocando una modulación de la actividad, por eso se llama de control sobre ellos, ¿no? Este sistema en el cual forma parte los macrófagos y los monocitos, como es el sistema fagocítico mononuclear, incluye a estos fundamentalmente y a un conjunto, creo que lo tenemos aquí, ¿no? Un conjunto de diferentes otros elementos celulares que están ubicados ya desde un principio en el tejido. Por ejemplo, en la sangre tenemos al monocito. Este monocito, cuando sale al tejido, ya lo denominamos ahora histiocito. Estos histiocitos van a ubicarse en diferentes localizaciones. Y como tenemos allí, están los histiocitos del tejido conectivo, abundantemente en todo el tejido conectivo. Tenemos también a otra forma de ellos, que son los macrófagos alveolares, ya sabemos dónde están, ¿no? Los macrófagos peritoneales, las células de Kupffer, los melanófagos de la piel, los lipófagos, osteoclastos en hueso, células microgliales o microglias,
histiocitos especializados en algunas formas de respuesta particular, como los histiocitos de la inflamación crónica granulomatosa, como son las células epitelioides, y las células gigantes multinucleadas, que participan en diferentes formas de respuesta. Muy bien, todas estas forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Tienen una capacidad de un citoesqueleto muy activo, permite que los macrófagos se desplacen. ¿Y cómo podemos decir de que estos macrófagos se desplazan? Emiten pseudópodos especialmente, pero también se desplazan de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando pensamos en un macrófago alveolar, engulle partículas de carbón de un individuo que trabaja en la vía pública de manera muy frecuente. Pues estos macrófagos engullen ello, y una evidencia del desplazamiento de ello es que este macrófago viaja por vasos linfáticos y llega hasta los ganglios de los ilios pulmonares. Y como ustedes ya han visto anatomía, ¿no? En anatomía recordarán que los ganglios de los ilios pulmonares están ennegrecidos. Y lo van a ver también en una de las prácticas que vamos a tener más adelante. Es un ganglio linfático con gran cantidad de partículas de carbón. ¿Que de dónde vienen? Vienen pues traídos por los macrófagos desde los alveolos. Entonces hacen ese desplazamiento y llegan hasta ahí. Que se va esto a depositar en la pleura, se va a depositar en el parénquima, en los tabiques alveolares, pero también y con mucha intensidad en los ganglios de los ilios pulmonares. Los macrófagos decíamos que tienen dos formas de activación. Una es la vía clásica, que es inducida por productos microbianos. Ahí están esos sensores que ya los comentamos en una clase anterior. Son inducidos también por señales derivadas de las células T, en este caso interferón gamma, en respuestas inmunes o por sustancias extrañas. Van a producir especies reactivas de oxígeno y de óxido nítrico, así como también van a controlar a las enzimas lisosomales que van a provocar la destrucción de estos agentes injuriados. La forma de activación alternativa es a su vez inducida por citoquinas. Citoquinas, pero que no incluyen, como en el caso anterior, al interferón gamma. Incluyen sí a la interleuquina 4, interleuquina 3, pero estas no son microvicidas, como en el caso anterior sí lo eran las especies reactivas de oxígeno y de óxido nítrico, ¿no? De nitrógeno. Mediante esta vía los macrófagos vamos a secretar factores de crecimiento que van a determinar un incremento en la cantidad de vasos sanguíneos, angiogénesis, así como también activar a los fibroblastos y estimular la síntesis de colágeno. Entonces estamos hablando de una etapa algo más posterior, ¿no?, de la respuesta inflamatoria. Esta figura que ustedes la tienen en vuestros libros de Robbins señala estas dos formas diferentes de activación, ¿ya?, de los macrófagos. Y ahí al final la acción microvicida en el caso de la primera forma de activación, ¿no?, y también la respuesta inflamatoria propiamente dicha, mientras que en la otra forma de activación era una etapa posterior, ¿no?, con efectos antiinflamatorios y de regeneración del tejido. Atrás, derecha. En general los macrófagos entonces ingieren y eliminan gérmenes y tejido lesionado, ok, engullen, ¿no? Recogen todos los desperdicios y todos los elementos que no deben estar en esa ubicación, algo así como la baja policía, ¿no? Inician el proceso de reparación tisular también, que va a ser complementado por otros elementos inflamatorios, entre ellos otros macrófagos y los fibroblastos, y los vasos sanguíneos también. Secretan mediadores de la inflamación, ya lo sabemos, son muy ricos en cuanto a la síntesis de citoquinas, y también cumplen el papel de, cuando engullen a un elemento externo, a un antígeno, procesan y presentan estos antígenos a otras células, muy en especial a los linfocitos, que a su vez esto originará la forma de respuesta inmunológica adaptativa, ¿no?
La inflamación crónica tiene algunos momentos, no vamos a llamar etapas, porque muchas veces estos momentos se superponen, y así tendremos a la infiltración, principalmente infiltración de células, ¿ya? De células inflamatorias. La destrucción, algo que estamos comentando desde hace rato, es la destrucción del tejido, porque se está produciendo una forma de respuesta inflamatoria. Entonces el tejido sufre lesión. Luego de ello, el tejido prolifera el tejido, muy en especial los elementos vasculares, para finalmente generar la reparación del tejido, que puede ser, como señalamos ahí, por fibrosis. Entonces, en infiltración, esta, dijimos, era a expensas de elementos celulares. ¿Qué células pueden intervenir? Aquellas que estamos señalando ahí a la izquierda, ¿no? Monocitos macrófagos, linfocitos, células endoteliales, mastocitos y fibroblastos. Los medidores químicos que van a determinar este reclutamiento incluyen a moléculas o fracciones de complemento, leucotrienos, prostaglandinas, citoquinas, factores de coagulación, inmunoglobulinas y moléculas de macrófagos. Es decir, todos estos elementos van a determinar que estas células dispongan de las facilidades para que puedan salir de la luz vascular y también ser atraídas hacia estos lugares en donde debe producirse la respuesta inflamatoria. En este devenir de la inflamación crónica, desde el momento en que se produce la injuria nueva, la alteración inmunológica o la presencia persistente de este elemento infeccioso, van a activarse una serie de diferentes elementos y sustancias. Y que principalmente, como ya dijimos, iban a través de factores quimiotácticos, atraer células y también determinar en la respuesta inflamatoria, en la respuesta de reparación, también la proliferación de macrófagos en el tejido, determinando un incremento en la cantidad de macrófagos. Es decir, habrá una intensa cantidad, una gran cantidad de macrófagos que estén participando de toda esta diferente gama de funciones que van a tener que cumplir para esta respuesta. Esto entonces va a lograr lo siguiente, que en ese tejido, porque es necesaria la presencia de más macrófagos, estos macrófagos cogerán todos estos desperdicios, repito, ¿no? Células destruidas, células muertas, fragmentos de núcleos que están desperdigados por allí y diferentes partículas. Esto tiene que ser retirado, por eso se atraen a mayor cantidad de macrófagos. Estos intervienen engulliendo y eliminando a estos productos. O, si es necesario, transformándose en otras células adicionales, como son las células epitelioides y las células gigantes multinucleadas. Estamos hablando de una inflamación crónica granulomatosa, ya sea de tipo inmune, la que se presenta en la tuberculosis, o sea una forma no inmunológica, que es el granuloma de tipo cuerpo extraño. Un segundo. Su madre, ¿qué tiene aquí? Esta infiltración implica que las células se desplacen hacia esa localización, ¿no? Donde va a incorporarse mayor cantidad de elementos celulares. Pero estas van a resultar de la atracción, como ya lo hemos revisado también para el caso de la inflamación aguda, a través de los factores quimiotácticos que van a ser liberados por monocitos e histiocitos, la activación de macrófagos por interferón gamma y otros factores de migración que van a determinar que esas células no se desplacen para otro lado, no regresen, sino se queden de manera permanente allí. La inmovilización, ¿no? Hemos señalado esto, ¿no? Las características de la atracción de los macrófagos al centro inflamatorio y su permanencia en él, determinando a su vez la liberación de medidores químicos como interferón gamma para que se atraiga mayor cantidad de macrófagos, así como a otro conjunto de elementos celulares mononucleares. También los macrófagos
contribuyen, como señalamos aquí, al proceso inflamatorio a través de la liberación de niveles bajos de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, responsables de algunas de las manifestaciones tales como la anorexia, caquexia, fiebre, somnolencia y leucocitosis. Estos elementos son principalmente los que determinan muchas de las manifestaciones clínicas, en más o en menos, de acuerdo a cuál es la causa que está determinando su presencia. Luego de que ya están estas células, ya llegaron las células, ya han infiltrado el tejido, ahora estas células cumplen el papel de actuar sobre el elemento que está provocando, despertando la respuesta inflamatoria. Y allí se desata una destrucción tisular y también dentro de ello la lucha que va a producirse entre estos elementos defensivos con los que están provocando el estímulo inflamatorio, ¿no? Y así que hemos visto en el caso de la inflamación aguda, dado por los neutrófilos a través de los fagolisosomas, los gránulos lisosómicos, primarios, secundarios, y también las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Esto también va a continuarse, pero se va a dar en este caso ya ahora por los macrófagos, mediante un sistema muy similar. Luego de que se ha producido esta destrucción tisular, empieza a producirse la regeneración. Y aquí encontraremos que también habrá una proliferación tisular, ¿no? Habrá un mayor número de elementos celulares. Dijimos, de manera muy importante, la angiogénesis determinará que se forme un tejido denominado así, tejido de granulación, que es un tejido con componentes inflamatorios mononucleares, neutrófilos, pero en especial gran cantidad de neovasos y fibroblastos. No he terminado con Enrique. Falta mucho. Bien, ya, y dijimos, luego de ello fibrosis. No es muy largo, no se preocupe. Luego de ello fibrosis. En la regeneración, dijimos, ¿no? ¿Para qué la fibrosis? La fibrosis para reemplazar el tejido afectado y también, como decimos ahí, para bloquear esta área de injuria, que no se extienda más esta respuesta. Porque estamos viendo que no solamente se extienda más allá el elemento injuriante, los gérmenes, sino también los elementos celulares inflamatorios y los mediadores químicos que están provocando lesión más allá. De tal modo que tratamos de fijar y de bloquear esto como una muralla. Y ahí están los fibroblastos y los depósitos de colágeno que van a determinar principalmente. Esto no es tan grosero, pero esto lo van a ver ustedes en una próxima clase. Esto es una respuesta fibrótica, ¿no? Esto es una mucosa gástrica que ha sufrido una lesión ulcerada y dentro de ello encontramos estos intentos de regeneración de estas pequeñas glandulitas, ¿no? Pero ustedes saben que así no es el estómago. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay una importante infiltración de tejido conectivo por fibroblastos abundantes y también gran cantidad de vasos sanguíneos. Esto es una fibrosis típica, en este caso cicatricial. La inflamación crónica puede provocar una serie de consecuencias negativas, ¿no? Una serie de diferentes problemas que van a inclusive determinar en muchas situaciones a que el individuo, por la respuesta inflamatoria prolongada que determina mediadores químicos que van a provocar un cuadro clínico determinado, como ya hemos visto cuáles eran estos elementos que así lo van a determinar, pueden llevar a la muerte al individuo, ¿no? Esto especialmente cuando determina la presencia de mecanismos muy prolongados y sistémicos de la inflamación, si es que se generan este riesgo de la vida. La inflamación crónica
también, como la inflamación aguda, tiene diferentes patrones. Y tenemos también el patrón seroso, aquel de, dijimos, ¿se acuerdan? El de la ampolla, ¿no? O el derrame pleural. La forma fibrinosa también, así como hay una forma serosa aguda, también hay una forma serosa crónica. Serofibrinosa, igual, muy característica de la tuberculosis y diferentes procesos de tipo pleural. La forma supurativa, característicamente la que vemos en la osteomielitis crónica, ¿no? Supurativa porque tiene gran cantidad de neutrófilos. La forma eosinófilas, con gran cantidad de eosinófilos, repito, en procesos mediados inmunológicamente o por elementos parasitarios. La típica forma linfocítica no supurativa, la forma proliferativa o hiperplástica, la necrotizante y ulcerativa, procesos que comprometen la mucosa gástrica de manera prolongada, determinarán a su vez unas lesiones ulceradas con elementos inflamatorios mononucleares, o sea, en el contexto de una inflamación crónica, no aguda. Y la más compleja, que es la inflamación crónica granulomatosa. Aquí algunas imágenes, ¿no? Este es un pulmón con una inflamación fibrinosa. Vean que la pleura está recubierta por fibrina abundante. Así como la fibrina que vimos, recuerdan, en el apéndice secal, aquel que tenía unas cubiertas medio amarillo grisáceas. Esta es una pericarditis. Es una pericarditis fibrinosa, eso que estamos observando allí en de una tonalidad acidófila más intensa. Esos son los depósitos de fibrina. La forma supurativa, dijimos, es aquella en la cual predominan los neutrófilos, aun cuando se trate de una respuesta inflamatoria crónica. Ya lo mencionamos en la osteomielitis crónica. Esta es una forma supurativa, en donde hay, bueno, este aumento es un aumento bastante panorámico, pero si arriba a la izquierda se ve algunas células que no son redonditas como los linfocitos, sino son neutrófilos. Pero aquí vemos células de uno y de otro tipo, ¿no? Células mononucleares y neutrófilos también. Esta que ya habíamos comentado hace un momento, esta es una forma más característica de la inflamación crónica. Es la forma linfocítica no supurativa. Forma linfocítica no supurativa, o sea, predominan en ella los linfocitos, gran cantidad de linfocitos, que inclusive pueden determinar la formación de folículos linfoides. Y cuando hablo de folículos linfoides, me refiero a que este cúmulo de linfocitos posee centros germinales. Otra forma linfocítica no supurativa, aquí estamos viendo un bronquiolo. Y estamos viendo una reacción inflamatoria linfocitaria peribronquiolar, ¿no? Abscesos también, ¿no? En las formas evolutivas crónicas también, como en el caso de la inflamación aguda, vamos a poder identificar a estos. ¿Dónde los podemos observar? Especialmente con frecuencia en la vesícula biliar o en cualquier otro órgano, ¿no? Que pueden ser drenados, alguna vía aérea cuando es factible, o algún conducto, o en su defecto se quedan como una colección, determinando una permanente respuesta inflamatoria. En este caso tenemos un absceso miocárdico, es tejido miocárdico, observen la parte superior y a la derecha es el tejido miocárdico, mientras que en la parte central e inferior tenemos allí un tejido necrótico, una necrosis de tipo licuefactiva, con esos puntos medio morados que corresponden a colonias de gérmenes a nivel miocárdico. En este caso, un absceso cerebral, ahí está comprometiendo en esa región una casi porción de la cortical y de la sustancia blanca, ¿no? Un absceso cerebral. La úlcera era otra de las formas, comentamos, con necrosis focal, muy frecuente ello en el tracto gastrointestinal, en la mucosa del tracto gastrointestinal, en alguno de los diferentes puntos, como también en el cérvix. Aquí tenemos unas úlceras yeyunales que pueden corresponder
con más frecuencia a la tuberculosis, úlceras tíficas, etc. La inflamación crónica granulomatosa es una forma especial, es un patrón de inflamación crónica muy especial. Es muy interesante, por eso lo hemos hecho en una parte para ello. ¿Qué es un granuloma? Este término de granuloma ustedes lo van a escuchar y lo van a mencionar como parte del léxico, muchas veces específico de algunas especialidades. El otorrino que está explorando el conducto auditivo externo va a ver una lesión elevada y va a decir, estoy viendo un granuloma. Entonces es un enfoque macroscópico. Ahora, si le hacemos un corte, no necesariamente va a ser el granuloma al que nos estamos refiriendo nosotros. ¿Ya? De tal modo que cuando hablamos de granuloma, estamos hablando en patología o como características histopatológicas a una forma de respuesta inflamatoria crónica que tiene como elemento fundamental a los macrófagos y o células epitelioides. De tal manera que si no hay macrófagos y o células epitelioides, entonces no lo vamos a llamar así, granuloma. De tal modo que el diagnóstico para granuloma es histopatológico, es microscópico. Si no encontramos ni células epitelioides y tampoco macrófagos, entonces no es un granuloma. Es una forma de inflamación crónica caracterizada por colecciones de macrófagos activados. Esa es la primera idea, ¿no? Conformado por macrófagos activados y frecuentemente acompañado de, o sea, no siempre, ¿no? Frecuentemente acompañado de linfocitos T y asociado a, en oportunidades, a necrosis central. O sea, no hay inflamación crónica granulomatosa si no hay macrófagos o células epitelioides. ¿Está bien? Ya. Inflamación crónica granulomatosa. Esto puede seguir en oportunidades a una forma de inflamación aguda, en donde, como sabemos, han intervenido los neutrófilos. Pero es posible, dadas las características de este agente, imaginemos a un bacilo tuberculoso. Este bacilo tuberculoso tiene en su cubierta una composición muy particular, así como la parafina, como la cera de las velas, ¿no? Tiene una cubiertita alrededor de cada germen, de cada bacilo. Esto determina de que el neutrófilo no pueda destruirlo eficientemente. Podrá destruir algunos, pero la gran mayoría no lo puede destruir. Entonces, ¿qué se condiciona? Se condiciona la persistencia del agente, ¿no es así? Bien. Y es más, si existe el déficit de la inmunidad celular, en este caso el macrófago, es un macrófago inactivo. No se puede activar bien, no puede por consiguiente destruir bien, mediante las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. No puede destruir el bacilo. Entonces los bacilos proliferan dentro del macrófago inclusive. Y esto se hace persistente. Ello hace de que se produzca entonces más fagocitosis, se produzca más falla de la digestión por las características de estos gérmenes o por falla de los elementos celulares en el caso de una inmunodeficiencia, ¿no? Muere el polimorfo nuclear, se libera este material y es luego engullido por otro neutrófilo, y así hasta que pasa la época de los neutrófilos y empieza la época de los macrófagos. Y persiste el problema. Insiste con el mismo círculo vicioso. Esta forma de inflamación crónica granulomatosa, repito, es una forma particular, pero que lo que tiende a hacer es ser un mecanismo protectivo, es un mecanismo de defensa. Para eso surge esta forma de inflamación, ¿no? Que se presenta para aislar y bloquear a los tejidos difícilmente erradicados por la forma de inflamación aguda convencional, y ahí estamos frente, en el caso de algunas infecciones micóticas como la histoplasmosis, etc. La tuberculosis, lepra, esquistosomiasis, que característicamente van a dar formas de inflamación crónica granulomatosa. En circunstancias de que se presente un material extraño, un hilo de sutura, una astilla
algún elemento extraño, una cosa no muy frecuente, bueno, pero a veces por problemas aritméticos quizás encontramos gasas dentro de las cavidades abdominales en los famosos gasomas, ¿no?, que determinan respuestas inflamatorias de tipo cuerpo extraño. Para aislar a la gente que está ingresando, en las respuestas, en algunas formas de respuesta inmunológica, en el caso de la tuberculosis vamos a ver que en la tuberculosis hay un componente que es la inmunidad celular que ya comentamos, pero por otro lado hay también una respuesta inmunológica de hipersensibilidad de tipo retardado. O sea, hay un problema de inmunidad celular y un problema de hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Inmunodeficiencia primaria por ausencia o malfunción de subunidades de oxidasa de NADPH, que es una forma específica de enfermedad crónica granulomatosa, que es lo que creo a los jóvenes de mis grupos de seminario, era lo que me refería, para que tengamos en cuenta de no considerar a esto último, que esto cuando hacemos el seminario basado en información de internet, lamentablemente vamos a llegar a eso, pero eso no es el tema del seminario, ¿ya? Este último me refiero. Esta es una entidad específica, ¿ya? No es motivo del tema del seminario. Felipe, seminario. Bien, entonces, esta secuencia, dijimos, hay un agente injuriante, hay la dificultad para poder erradicar o eliminar a ese agente, la respuesta inflamatoria falla y persiste este elemento injuriante. Determina entonces algunas otras formas de participación de otros elementos, es decir, como no puedo a través de otras formas, entonces los macrófagos los estimulo más para que ellos intervengan, porque se consideran que ellos pueden hacerlo. Entonces se les empuja para que ellos participen en esa respuesta inflamatoria. Por eso es que intervienen más los macrófagos. Y la otra forma es la respuesta de inmunidad mediada por células, determinando la presencia de macrófagos con formación de células gigantes y células epitelioides en el granuloma. Ya no solamente estamos hablando de inflamación crónica en general, repito, ¿eh? Estamos hablando de inflamación crónica granulomatosa. ¿Qué células intervienen en esta reacción inflamatoria crónica granulomatosa? Monocitos, bueno, el origen de los macrófagos sabemos que son los monocitos. Entonces, macrófagos, intervienen los macrófagos y, como su nombre lo dice, tienen una capacidad fagocítica muy importante. Para eso están ahí. Estoy hablando de inflamación crónica granulomatosa en general. La inmunológica y la tipo cuerpo extraño, ¿ya? O no inmunológica. Entonces intervienen macrófagos, que son activados por fragmentos de complemento, complejos inmunes, endotoxinas, etc. La célula epitelioide, que es una forma de histiocito o de macrófago que ha perdido su capacidad macrofágica. Es decir, como intervinieron los macrófagos y no pudieron destruir a esos bacilos tuberculosos, vamos a culpar a ellos, ¿ya? Que pueden ser muchas otras causas, o a esos Mycobacterium leprae. Como no puede generar ese tipo de respuesta, el organismo de alguna manera dice, bueno, si no puedo destruirlos, mis macrófagos no están teniendo éxito en esta forma de respuesta, de tratar de engullírselos, pues entonces le doy un cariz diferente a esta mi respuesta inflamatoria. Entonces, esos macrófagos se transforman en unas células más alargadas, de núcleos alargados y más claritos, que son las células epitelioides, que dejaron su gran capacidad macrofágica para asumir ahora una capacidad de secreción de enzimas lisosomales, que es otra forma. Entonces, si no puedo por los macrófagos, entonces con esta característica trataré de destruirlos, que en el caso de la tuberculosis es aún una alternativa frustra. Otros elementos celulares, las células gigantes multinucleadas, ¿no? Estas se unen, esta fusión es inducida por citoquinas y va a hacer que se junten varias de estas células, determinando una agrupación en sincicio con varios núcleos de estas células. Y los otros eran los linfocitos T,
en el reclutamiento de macrófagos y liberación de citoquinas también. Pueden haber células plasmáticas, puede haber un neutrófilo por allí, puede haber un eosinófilo, pero estas son las importantes. En esta imagen quiero que observen que hay unas células redonditas muy oscuras, ¿no? Son los linfocitos. Un citoplasma muy intensamente coloreado por la hematoxilina en este caso. Pero observen que hay otras células más alargadas y que dependiendo de la orientación del corte las vemos en diferentes formas, ¿no? Vean esta de aquí en cortes en secciones transversales, ¿no? Diferentes del linfocito, por supuesto, en cuanto a la capacidad tintorial, pero vean estos núcleos muy largos. Dicen que se parecen a células epiteliales, por eso se llaman epitelioides. No le veo mucho parecido. Asado todavía. Dijimos también que había otras células, ¿no? Las células gigantes multinucleadas. Miren, allí están esas en el centro, ¿no? Esta muy bonita, con estos núcleos apretados aquí externamente como una corona, ¿no? Próximas al citoplasma externo. Y aquí una agrupación amorfa. Ahí estuvo. Este es otro granuloma. Como todo. Miren, aquí están, este es un granuloma, este es otro granulomita, están creciendo y en muchos casos están uniéndose, ¿no? Están coalesciendo entre ellos. Aquí que tenemos este granuloma con linfocitos aquí afuera. Acá estas células son células epitelioides y aquí esta célula gigante multinucleada tipo lambda. Aquí también, célula gigante multinucleada tipo lambda. Entonces, como decíamos, hay dos tipos de formas de inflamación crónica granulomatosa. Una, la inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño, que no es inmunológica. Se produce por la presencia de cuerpos extraños relativamente inertes. Entonces se determina una respuesta inflamatoria y que, en este caso, los macrófagos, ¿no?, acuden masivamente para poder engullir y destruir esa gasa, ese hilo, ese elemento extraño. Y cuando esto es de dimensiones mucho mayores, entonces se juntan formando células gigantes multinucleadas que engullen a ese material extraño. La otra forma es la forma de inflamación crónica granulomatosa de tipo inmune, llamada también tuberculoide, que se parece a la que se encuentra en la tuberculosis, o también conocida como de tipo tuberculoso. Esta es mediada por células e inducida por diferentes tipos de agentes, la mayor parte de ellos agentes infecciosos. Pero es una respuesta inmune, dijimos, mediada por inmunidad celular e hipersensibilidad retardada. En este último, la inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño es muy sencilla, ¿no? Es un elemento extraño, entonces los macrófagos acuden para poder destruirlos y engullirlos. Ese es el mecanismo, muy sencillo. La otra forma es esta. Esta es ya algo más compleja. En esta, los macrófagos van a engullir algunos elementos extraños, como dijimos hace un momento, que podían engullir bacilos tuberculosos, ¿no? Y también procesaban ese antígeno y lo presentaban a otras células, como los linfocitos T. De esta forma se activan los linfocitos T, y los linfocitos T intervienen sintetizando citoquinas como la interleuquina 2, que va a activar a otras más células T, y también el interferón gamma, que va a activar macrófagos y va a hacer que estos macrófagos se transformen en esas formas especializadas. Pues decíamos, quiero que tengan mayor capacidad macrofágica o quiero que tengan mayor capacidad de síntesis de citoquinas. Entonces este interferón gamma así lo provocará. También actúa sobre otros macrófagos que se van a juntar, determinando la formación de células epitelioides y de células gigantes multinucleadas, ¿no? En este caso, células gigantes multinucleadas tipo LANCA. Dibujito. Tipo LANCA.
En la inflamación crónica granulomatosa, además de haber una colección de estos elementos celulares ya descritos, también puede llegar a presentarse con mucha frecuencia que el granuloma desarrolle necrosis central. Y esta forma de necrosis, en este contexto de inflamación crónica granulomatosa, se llama necrosis caseosa. La denominada necrosis caseosa, que ya ustedes la conocen, ¿no? Que va a cambiar en las formas de necrosis caseosa en un primer momento bastante celular, con mucho detritus, hasta ya cuando ha evolucionado un tiempo importante, el granuloma ya llega a ponerse de una coloración rosada y sin ningún elemento celular en su interior ya. Entonces, en esta forma, repasando, tenemos la presencia de células epitelioides, en ese orden, ¿no? Células epitelioides, células gigantes tipo Langhans, linfocitos y necrosis caseosa central. Es lo característico de la inflamación crónica de la granulomatosa tuberculoide. Esta respuesta inflamatoria con estos elementos es solo y exclusivamente característica de la tuberculosis pulmonar. No. Ese tipo de respuesta podemos encontrarla en cualquier tipo de tejido, ¿ya? Puede haber una tuberculosis cutánea, podemos encontrar esa misma forma con ese granuloma en la tuberculosis de mama, o podemos encontrarlo en tuberculosis del epidídimo, o una tuberculosis renal. En cualquier localización va a tener estos mismos componentes, ¿ya? No solamente en pulmón, no solamente en pulmón. Como estamos repitiendo, la más característica enfermedad que desarrolla esta forma de inflamación crónica granulomatosa en la mayor parte de casos es la tuberculosis. Es en ella que característicamente lo vamos a ver. ¿Qué otra patología también encontramos esta forma de respuesta inflamatoria y que a veces nos confunde? Es la histoplasmosis, y más aún la histoplasmosis pulmonar. Pacientes que desarrollan una inflamación crónica granulomatosa, pero este paciente señala que vive cerca de un establo y que está cerca a los murciélagos o las lechuzas, o palomas, que estas tienen muchas veces, aunque es de distribución cosmopolita, ¿no? La histoplasmosis. De tal modo que la histoplasmosis da una imagen inflamatoria muy similar a la de la tuberculosis. Inclusive, los brasileros que han estudiado bastante a la histoplasmosis describen ellos que también en la histoplasmosis existe necrosis caseosa. También había necrosis caseosa, o una necrosis muy similar. Entonces, cuando nosotros encontramos en un estudio, vamos a suponer un ganglio, un paciente nos envía un ganglio cervical, un ganglio aumentado de tamaño. ¿Qué están sospechando? Probablemente están sospechando un linfoma, ¿no es así? Están sospechando si es una lesión neoplásica, infecciosa, o es un problema reactivo a una lesión oral, una pieza dentaria en mal estado, una gingivitis, qué sé yo. Bueno, entonces estudiamos el ganglio y encontramos inflamación crónica granulomatosa. ¿Qué tenemos que hacer? Descartar si estamos frente a una tuberculosis. Así el paciente no manifieste ninguna característica semiológica que sea compatible con una tuberculosis. ¿Qué hacemos? Una coloración especial de ese tejido, y le hacemos una coloración de BK, 100 Nielsen, en ese ganglio. Entonces le hacemos su coloración de BK. Si tenemos suerte y es positivo, lo vamos a detectar, ¿no? La presencia de estos bacilos en este tejido, en esta respuesta inflamatoria crónica. Hay otros métodos ya que también son bastante útiles, como la reacción en cadena de la polimerasa y otros estudios serológicos complementarios a la clínica. Esta inflamación crónica granulomatosa, ¿en qué circunstancias la podemos encontrar? Como ya hemos mencionado, vamos a encontrarla en la tuberculosis. También podemos encontrarla en la lepra tuberculoide, sífilis, enfermedad por arañazo de gato, sarcoidosis, enfermedad de Crohn. Ahí podemos encontrar también esta inflamación crónica granulomatosa. A nivel del intestino, podemos encontrar una lesión granulomatosa, tuberculoide. Entonces podemos pensar en dos circunstancias.
tuberculosis intestinal o enfermedad de Crohn, que entra principalmente con mucha frecuencia en el diagnóstico diferencial de estas lesiones granulomatosas al intestino, muy en especial a nivel del ilio. Algunas imágenes. Este es la cara posterior de un pulmón en fresco. Eso que están viendo allí es la aorta, ¿ya? Y observen en la superficie pleural, se observa una serie de lesiones nodulares muy pequeñas, ¿no? Serán quizás de menos de 1 centímetro de diámetro, y que están haciendo relieve sobre la superficie pleural. Estos son los granulomas tuberculosos, es decir, aquellos que hemos visto microscópicamente. Bueno, a esto les haríamos cortes y lo identificaríamos. Esta es una tuberculosis en la cual, observen, tienen este bacilo tuberculoso tiene una predilección por aquellas regiones que tienen una mejor presión parcial de oxígeno, ¿no? Es decir, las regiones apicales. Y ahí está provocando, en este caso, una lesión granulomatosa, vean ahí arriba, ¿no? Este sector. Pero esto se produjo también en este sector, y se produjo necrosis gaseosa. Esos granulomas se juntaron entre ellos varios. Y como estamos próximos probablemente a una vía aérea, entonces ese contenido necrótico fue expulsado por esa vía aérea y se eliminó. O sea, en sus expectoraciones estaba eliminando este material necrótico. Y quedó este espacio. Determinó la formación de grandes cavernas, ¿no? Y por eso se llama tuberculosis fibro, que es la fibrosis que se produce alrededor de las cavidades, ¿no? Fibrocavitaria. Aquí tenemos a la izquierda una imagen de un pulmón, una sección, un corte de un pulmón que tiene gran cantidad de puntitos. Y lo que está a la derecha es la imagen radiológica de aquello. Esa es la tuberculosis miliar. Es decir, se produjo así como en la diapositiva anterior, una lesión granulomatosa que en lugar de exponerse a una vía aérea, invadió parte de una estructura vascular. Se mete dentro de la luz vascular y se siembra, como si se sembrara en diferentes lugares. Y al momento de sembrarse, se ha sembrado en todas estas diferentes estructuras, observen, determinando esta forma de tuberculosis miliar. Cada una de ellas representa a una lesión granulomatosa, microscópicamente, por supuesto. Y ahí están cómo es que se produce un granuloma desde una lesión muy pequeña hasta una gran lesión. Miren allí cómo van incorporándose estos elementos celulares. Y aquí en este sector ya vemos claramente un granuloma, ¿no? Con células epitelioides. Aquí en este otro caso es un tejido pulmonar, observen los alvéolos, y estos son múltiples granulomas. Ahí tenemos por lo menos más de 6, ¿no? Granulomas tuberculosos. Y entre ellos hay tejido o tabiques alveolares íntegros, ¿no? Esto podría corresponder a una forma de tuberculosis miliar. Pero dijimos que no solamente la tuberculosis provoca una lesión de esta naturaleza, también algunos hongos. En este caso, la Coccidioides ignitis. Entonces, vean aquí, este es como una inflamación crónica granulomatosa tipo cuerpo extraño. Miren, esta célula gigante se ha engullido a estas estructuras micóticas aquí en el centro. Parece que estuviera satisfecha ya la célula gigante con esos elementos en su interior, y determinando esta respuesta, ¿no? Siliconas, esto que se ve mucho últimamente en algunas como respuestas inflamatorias crónicas tipo cuerpo extraño. Esto se ve mucho en glúteos, en mamas, cuando la calidad de estos elementos estéticos no ha sido el mejor. En este caso observen en estómago algunos elementos de células vegetales, son estas, ¿no? Se ha introducido, que habrá comido, ¿no? algo que puede haber traumatizado la mucosa, y se ha introducido dentro de su espesor, terminando una respuesta inflamatoria crónica tipo cuerpo extraño.
Este es un hilo de sutura. ¿Ya? Vean cómo está destruyéndose y eliminándose progresivamente este hilo de sutura. Es una lista panorámica de tal modo que no podemos ver los macrófagos ni las células gigantes que debe contener. Esto es una forma de una sustancia aceitosa, aceite de avión le llaman, ¿no? Que se utiliza también para temas de, entre comillas, embellecimiento. Y vean la cantidad de este material y la presencia de células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño también. Aquí vean, esta es una gran célula gigante multinucleada y que en este caso ya ha engullido a estos elementos extraños en su interior. Finalmente vamos a tocar esto que son los efectos sistémicos de la inflamación, ¿ya? Esto es un tema muy corto. Michael Jackson. Hemos visto ya toda la secuencia, desde la inflamación en general, la inflamación aguda, la inflamación crónica, todas sus características. La inflamación tiene propósitos loables, ¿no? La inflamación trata de servirnos de que el elemento que está provocando una respuesta alterada, ya sea inmunológica, por destrucción del tejido, por la presencia de gérmenes, no pueda determinar una mayor alteración del equilibrio que existe en los tejidos y órganos. Es por eso que se manifiesta ello. Sin embargo, como consecuencia de todo este proceso, van a producirse algunos efectos denominados efectos sistémicos. Y estos van a determinar que algunos órganos puedan verse afectados, no solamente el órgano que directamente está sufriendo la reacción inflamatoria por la injuria, sino también órganos distantes de esta respuesta. Entonces, podemos tener algunas formas como las glomerulonefritis o síndromes nefróticos que van a condicionar como consecuencia de la respuesta inflamatoria una alteración de la función principal, que es la filtración glomerular, alterando la morfología del glomérulo, determinando su destrucción progresiva y su incapacidad funcional. Determinará en un momento una insuficiencia renal crónica que puede evolucionar hasta un grado 4, determinando una ausencia absoluta de funcionamiento. Y esto puede llevar a la muerte a un individuo. Asimismo, la liberación persistente de citoquinas, como ya hemos mencionado, puede inducir la liberación de factor de necrosis tumoral, involucrada en muchas de las manifestaciones clínicas, y que se llamaba así antes, catexina se llamaba, porque determinaba en muchos individuos afectados por por neoplasias malignas, y que determinaba en ellos una caquexia, un estado de emaciación profunda, con un adelgazamiento marcado, aun cuando la alimentación era más o menos conveniente. Por consiguiente, la presencia de estos elementos extraños determinará una amplificación de la inflamación y también la persistencia de estos fenómenos clínicos. Es también conocido que en algunas circunstancias las respuestas inflamatorias de larga data pueden asociarse o se les reconoce una mayor asociación con la determinación de proliferación neoplásica maligna. Es posible que en algunos casos, como el reflujo gastroesofágico que estamos comentando allí, en algunas formas de respuesta crónica sobre el colon, en el caso de la colitis ulcerativa, o el estímulo traumático físico sobre alguna área de la mucosa oral, por ejemplo, por un problema dental, o con un aparato de prótesis dental, también determina un estímulo mecánico y una respuesta inflamatoria, también puede esto dar lugar a cambios neoplásicos. Y estos cambios neoplásicos determinan a su vez un estado de neoplasia maligna avanzada y determinan también la muerte del individuo.
Los síntomas más frecuentemente asociados con inflamación son fiebre, mialgia, artralgia, anorexia y somnolencia, ¿no? Estos, como ya hemos comentado, son originados fundamentalmente por citoquinas, por las manifestaciones de las citoquinas. Estos efectos sistémicos de la inflamación incluyen una forma de una altísima mortalidad, como son los denominados síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en los cuales hay una respuesta de fase aguda, pero muy severa, que puede determinar a su vez algunos otros elementos clínicos, pero también el estado de shock. Y este estado de shock como una forma de exagerada respuesta inflamatoria. Una inflamación súbita y exagerada, que es uno de los elementos que vamos a ver principalmente, y ahora van a ver ustedes también más adelante, a los mecanismos de hiperinflamación, vamos a llamarle así, que se presentan en el shock séptico principalmente. Ahí intervienen, estamos viendo, dentro de estos más comunes, a la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y al interferón, ¿no? Y van a actuar estos, dependiendo de cuál sea el agente y cuál sea la característica o idiosincrásica respuesta del individuo. Tenemos a la fiebre, leucocitosis, que le va a determinar algunas características y nos va a servir de mucho, especialmente cuando estamos investigando un individuo en el cual sospechamos que está desarrollando una respuesta inflamatoria aguda y muy en especial si es de origen infeccioso. Inapetencia, patrón alterado del sueño, cambios en los niveles plasmáticos de proteínas de fase aguda, que van a ser detectables mediante exámenes de laboratorio. Eso es lo que vamos a determinar en los reactantes de fase aguda. Otros elementos que se van a presentar son la liberación de glucocorticoides con el propósito pues, de actuar de manera antiinflamatoria. En el dolor, y en esto se incluyen aquellos elementos que van a inducirlo, ahí están descritos, y también, como dijimos, en el caso del shock con la vasodilatación generalizada. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta?